Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Alejandra Arboleda Duque y hoy les voy a hablar sobre el arte contemporáneo. Voy a hacer un especial énfasis en el dadaísmo y el surrealismo. Bueno, para comenzar, quisiera hablarles sobre esta obra que me llamó mucho la atención, que se llama La traición de las imágenes de René Magritte. Me parece muy especial como para darle la apertura a todo este tema. Acá en la parte inferior de esta pintura dice en francés, esto no es una pipa, pero vemos la representación pictórica de una pipa. Entonces lo que René Magritte intenta, bueno, intenta no, lo que hace es que nosotros nos cuestionemos sobre lo imaginario y sobre lo real. Y acá lo que importa es que el hecho de representar de una forma pictórica algo no significa que, que esa sea como la realidad real de ese algo. Porque esa representación, en este caso pictórica, se encuentra separada de la realidad. Bueno, eso me pareció como súper importante para darle un preámbulo a toda esta temática. Esta siguiente obra que tenemos acá es El sueño de Pablo Picasso, acá está Paisaje con mariposas de Salvador Dalí y aquí está La creación de las aves de Remedios Varo. Primero voy a hacer una contextualización muy breve sobre qué es el arte contemporáneo. El arte contemporáneo es ese arte que nos va a hablar más sobre nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de él vamos a ver cómo todas esas representaciones y conflictos o pensamientos que se tengan sobre la sociedad actual, y no solo sobre la sociedad, sino como todas esas cosas que le inquietan al sujeto contemporáneo en las artes. Entonces, es una oportunidad para ver y ver representado a ese sujeto que conocemos tanto, que somos nosotros mismos. Bueno, ya para adentrarnos a el dadaísmo, hay algo muy importante que hay que mencionar primero y es el término dada. Dada no significa absolutamente nada, o sea, dada es lo que dicen los bebés o los niños cuando están comenzando como a aventurarse en todo el mundo del lenguaje y hacen como esas pequeñas articulaciones de sonido. Pero esas articulaciones no nos dicen absolutamente nada para, o sea, no tienen un rango de significación importante en nuestro idioma. Entonces, básicamente, no significa nada. O sea, así de transgresor es este movimiento de vanguardia que no nos dice nada su nombre. Comienza en 1916 hasta 1923, tiene como que su auge y también su apogeo. Comienza en Zurich, Suiza. Bueno, algo aquí muy importante es que el objetivo era realizar acciones que mostraran su rechazo a la institución artística y a las expresiones del arte europeo, tanto el vigente en aquella época como el histórico. Criticaban la realidad, pero pretendían construir algo nuevo. El Dada pretendía evadirse de la realidad a la que consideraban decadente y corrupta. Algo muy importante acá para tener en cuenta es que el dadaísmo se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, si vamos como al arte en su concepción pues histórica, siempre se ha visto que mantienen como ciertos cánones sobre la belleza y sobre la estética. Entonces, el dadaísmo lo que hace es irrumpir frente a esos cánones. O sea, a él ya no le interesa que se siga viendo esa corrupción en tanto no me están representando a la vida como es en realidad, que no es prolija, no es bella de esta forma, no es estéticamente perfecta, sino que está colmada de muchas irrupciones, de desórdenes, de daños, también de belleza, pero no de una belleza tan o sea, como tan canónica y tan perfecta en su totalidad. Entonces lo que ellos hacen es irrumpir y transgredir con absolutamente todas estas concepciones que se tenían. Algo muy importante y a la vez también gracioso que encontré es que el objetivo principal de todo dadaísta era hacer enojar a un burgués. ¿Por qué? Porque obviamente ellos seguían como en su concepción del arte con las concepciones del renacentismo,
romanticismo, del clasicismo, y no solamente pues como en pintura, sino también en todas las otras formas de arte. Entonces obviamente si le mostraban, por ejemplo, esta obra de Marcel Duchamp, que es de Fontaine, obviamente ellos se iban a enojar porque iban a decir, esto para nada es arte. Bueno, ahora voy a explicar como de una forma más bien corta por cuestiones de tiempo estas obras para poder comprender y contextualizar aún más el dadaísmo. La primera es de Fontaine, de Marcel Duchamp. Bueno, algo muy importante es que él lleva esta obra a la Sociedad de Artistas de Nueva York y la expone pues en una galería en donde incluso él era jurado. Entonces, obviamente, todo el mundo se empieza como a impresionar con esto y dicen como que esto para nada es arte y lo esconden. Em, bueno, aquí va uno como de los principios fundamentales para entender el dadaísmo y más aún con esta obra de Marcel Duchamp. Y es que una obra no debería de ser ni aceptada ni rechazada. O sea, porque aquí lo que importa es lo que la obra, o sea, no importa si te gusta o si no te gusta, lo que importa es la movilidad que esa obra genera en ti, tanto en tus pensamientos como en tus emociones y en tus sentimientos. Es esa movilización intelectual y también interior que se va generando a partir de lo que esta obra tiene para interpelarme a mí. A mí algo aquí que me parece súper importante es esa transgresión que se hace sobre lo que se, o sea, lo que se conceptualiza como arte hasta ese momento, ¿cierto? Y que él lleve como un objeto, porque Marcel Duchamp es como el que inicia algo que se llama ready-mades, que es tomar como objetos ya hechos o pinturas como en este de LHOQ, y darles un nuevo matiz artístico y que se convierta en una nueva obra. O sea, que aunque ya hubiera estado hecho, ya se convierta como en una nueva creación artística y tenga algo nuevo para decirlo por medio de esa transformación que se le ha hecho, así sea un objeto, que no sea como eso artística a lo que estamos acostumbrados, o a una pintura. Bueno, em, entonces, aquí, por ejemplo, con esta de Fontaine, lo que más le preocupó como a la sociedad burguesa de arte es que entonces todo lo que vayamos a ver en este caso en original, es arte. Bueno, aquí yo me puse un poquito a pensar y yo siento que en cierta medida sí, pero depende del artista y de cómo lo haga y en dónde lo haga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Marcel Duchamp situó esta obra artística en una galería de arte. Entonces, todos vamos a ir predispuestos y sabiendo que vamos a visualizar arte. Entonces, es mucho más probable que nosotros como que observemos y nos dejemos interpelar por ese objeto que supuestamente vemos siempre, pero que ya vamos a poder observar y vamos a dejar a la obra actuar sobre nosotros. Yo creo que con esas, em, con esas claridades y también que obviamente el artista interponga algo sobre, pues, de él, que por ejemplo acá puso R. Mood 1917, y ese R. Mood pues es un seudónimo, o sea, nos habla demasiado de esta obra y también como y por qué este objeto en particular, por qué en una galería y por qué en esta fecha. O sea, yo siento que todo eso es supremamente importante. Entonces, en este caso, yo sí siento que para la sociedad burguesa, o sea, si hubiera estado en esa época, yo sí lo hubiera tomado como arte con estas claridades. Em, bueno, algo muy importante de los dadaístas es que ellos critican de una forma muy satírica a la belleza o a las concepciones canónicas de belleza que se tenían. Por eso acá en el LHOQ se le pinta un bigote a la Gioconda como para hacerle como esa sátira. Bueno, no voy a profundizar mucho como en estas otras. El gran vidrio es muy importante porque Marcel Duchamp dice que
que ya está terminada la obra cuando en el momento de transportarla, esta se quiebra porque está construida en vidrio. Y eso me parece súper importante porque es dejar actuar a la vida también en la construcción de una obra artística. O sea, es mostrar la vida tal cual es, incluso en eso que creemos como que, ay, la dañaron. No, de hecho la terminaron de complementar. Bueno, ahora pasamos al surrealismo. Bueno, el surrealismo nace en 1923 y hasta el 1939 tiene como su máximo apogeo. Nace a partir pues del dadaísmo y por eso hice como esa explicación del mismo. Bueno, algo muy importante del surrealismo es que el padre del surrealismo es André Breton, pero o sea, él crea este movimiento porque él ve que en el dadaísmo no hay como una orientación exacta sobre qué es el dadaísmo. Entonces él lo que hace es que crea como un manifiesto surrealista para explicar muy bien qué es ese movimiento y toma muy en cuenta para la construcción del mismo al padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, porque este movimiento se basa en poder liberar y emancipar al subconsciente y al inconsciente para poder tener como una mejor creación. Bueno, Luigi Born dice esto: aquí va la receta práctica prometida. Tome unas hojas de papel y durante 3 días sucesivos anote sin falsificación ni hipocresía cualquier cosa que le pase por la cabeza. Escriba lo que piensa de usted mismo, de sus mujeres, de la guerra de Turquía, de Goethe o del juicio final, de quienes tienen autoridad sobre usted, y al cabo de esos 3 días se asombrará de los pensamientos novedosos y sorprendentes de los que ha sido capaz. ¿Qué pasa? El surrealismo se basa en algo que se llama el, el automatismo. O sea, las creaciones artísticas que se hacen se dan por medio del automatismo. ¿Qué es el automatismo? Es que yo me siente sin pretensión o sin decir como que, o sea, sin predisponerme a escribir de alguna manera, como por ejemplo, ay no, en esta parte iría mejor el entonces que el por qué, ¿cierto? O sea, es como no predisponerme ni dejar actuar como tal a la razón y a eso, a eso que estamos como tan acostumbrados a seguir un orden, sino dejar actuar a nuestro subconsciente que nos hable sobre todo eso. ¿Qué pasa? El inconsciente y el subconsciente guardan como todos esos recuerdos, memorias de algo que nos pasó, de unas experiencias que nosotros tuvimos, vivimos y que por algún motivo las fuimos como que olvidando, pero que al momento en que nosotros dejamos que el subconsciente e inconsciente nos hable, es cuando salen como todas esas cosas maravillosas que no sabíamos sobre nosotros mismos porque las habíamos dejado por allá guardadas. Algo muy importante del surrealismo es que comienzan a hacer, pues, a implementar mucho esta técnica de cadáver exquisito. Este de acá fue hecho por Salvador Dalí, por Gala, por André Breton y por Valentín Hugo pues se dice que aproximadamente en 1932. Acá esto me parece muy, muy importante porque es esa oportunidad que yo tengo para interactuar con eso tan propio que soy yo, porque cuando yo dejo que mi subconsciente hable, es como si yo me estuviera como de alguna forma desnudando totalmente en una creación artística, porque estoy hablando tan de mí que ni yo sé que soy eso, o que ni yo sé que yo pensaba sobre eso. Entonces es como esa oportunidad y por medio de Cabaret Exquisito que se hace como una construcción grupal, es como esa oportunidad que tenemos para hablar y para hablarnos sobre nosotros y también entre nosotros y eso que nos dice. Bueno, el surrealismo trataba de plasmar el mundo de los sueños y del inconsciente, por eso también se le conoció como, como arte onírico. Bueno, esto lo permite el automatismo, como lo acabo de decir, que es dejar como que el inconsciente nos hable y que por medio de ese automatismo se logre pues como plasmar algo.
El arte surrealista fue mucho más de la belleza visual, pretende liberar al hombre de todo lo entendido racionalmente y llevarlo a mundos fantásticos llenos de símbolos y de significados que lo conecten con su yo más interior. A mí esto me parece muy importante por exactamente eso que estaba diciendo sobre el orden, que el surrealismo nos permite como liberarnos y emanciparnos de esas restricciones. Y aquí pasamos como a dejar interactuar eso que muchas veces teníamos tan reprimido porque de pronto la academia o otra persona nos decía que no se deben de hacer así las cosas, es mejor hacerlas así y mejor nos las fuimos guardando. O no es bueno pensar eso, sino pensar de aquella manera. Entonces es como esa oportunidad que tenemos para realmente ser nosotros y mostrar ese nosotros a cómo le gusta expresarse y qué piensa de verdad. Bueno, me gusta mucho esta frase de Sigmund Freud que dice, con el psicoanálisis los médicos empezaron a interesarse por el alma de las personas, pero los artistas ya lo hacían desde mucho antes. Esto me parece sumamente importante y yo no, pues obviamente lo hacen también los artistas, pero yo siento que lo hacen muy especialmente los surrealistas. ¿Por qué? Por eso que les estaba ahorita diciendo con el desvestirse, porque es mostrarnos como su alma, porque el alma es como la identidad. Y yo siento que en el inconsciente y en el subconsciente, según como toda esta visualización que se tenía en el surrealismo, es como la oportunidad que tenemos para reencontrarnos con nuestro verdadero yo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech Márquez de Dalí de Pujol, que nació en Figueres, Gerona, 1904 y murió en 1989, es un pintor español. Él es el máximo representante del surrealismo y me gusta pues esta frase que dice, el hecho de que yo mismo en el momento de pintar no entienda mis propios cuadros no significa que estos cuadros no tengan ningún significado, dijo Dalí en una ocasión. A mí eso me parece muy importante, en especial con lo que es el surrealismo, porque el hecho de yo dejar, o sea, yo dejar hablar a mi inconsciente y a mi subconsciente y que en algún momento nunca lo haya dejado hablar, es como esa oportunidad de reconocer algo que ni yo mismo sabía y que cuando yo me estoy acercando a él, ni yo mismo sepa qué significa porque yo no sabía que yo pensaba eso. Entonces me parece supremamente interesante. La obra que decidí analizar es El rostro de la guerra de Salvador Dalí. Fue terminada en 1940. Bueno, me parece muy importante esta obra. No encontré mucho sobre, pues no encontré como una super información sobre esta obra, pero eh, o sea, está hecha cuando se termina la Guerra Civil Española y está comenzando la Segunda Guerra Mundial. Y se llama El rostro de la guerra. Entonces, eso de por sí ya nos dice demasiado. Pero yo acabo de hablar sobre la interpretación y como lo que esta obra me moviliza a mí. Bueno, primero quiero hablar como sobre el rostro en sí. Yo ahí veo como, como lo interminable de un conflicto bélico, en especial en una sociedad, y cómo eso afecta a tantos seres humanos, que no solamente se enfoca en una sola persona, sino que va afectando a todos, porque yo así me siento, o sea, yo no viví de forma directa la violencia en Colombia, pero en esa forma indirecta y también que no viví como el auge o la mayor parte, pues como, pues sí, como el auge de la guerra en donde había más asesinatos y eso en el conflicto armado colombiano, aún así me siento afectada por todos esos, pues sí, por todos esos, esos poquitos de guerra que nos dejan marcados en la sociedad. Y en este caso se ve como eso interminable que puede dejar un conflicto armado. ¿Por qué? Porque hay un rostro que tiene miedo. O sea, ese rostro claramente parece como cuando uno se levanta de una pesadilla o la cara de uno durante una pesadilla. Y que ese miedo durante, o sea, por medio de sus ojos y de su boca, o sea, por medio de lo que ve y también lo que dice, sigue como representando y haciendo que otras personas eh, sigan teniendo como ese sentir de lo bélico. Entonces no solamente se ve afectado a una persona, sino que por lo que yo observo y por lo que yo digo, cuando yo sufrí de forma indirecta o directa la guerra, sigo como reproduciéndola.
También algo acá que me pareció muy importante es que sea solamente un rostro y que lo ataquen serpientes y que como es un solo rostro no tiene como una forma de librarse de ellas o de quitárselas, entonces las debe de aguantar. También algo muy importante es que acá se ve como un camino. Y yo siento que este rostro lo que estaba intentando hacer y que esté así como en un primer plano, es como que observes en mí y también obsérveme. O sea, yo siempre sentí eso durante la visualización de esta obra. Bueno, esto ha sido todo. Acá dije como otras obras que me parecieron muy importantes, otras pinturas. La primera es La premonición de la guerra de Salvador Dalí, la segunda es Los amantes de Remedios Varo y la tercera es La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, que es como la obra más importante del surrealismo.